¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en una gasolinera durante la madrugada? No todo lo que aparece entre las sombras es humano. Hoy escucharás relatos reales de quienes trabajaron de noche, solos, en medio del silencio. Historias contadas en primera persona, sin exagerar nada, solo con lo que vivieron, sintieron y nunca pudieron olvidar. Quédate hasta el final. Una de estas historias podría estar ocurriendo justo ahora, en una estación cerca de ti. Hola, mi nombre es Julián. Soy de Querétaro, y esto que voy a contarte me sucedió hace unos años cuando trabajaba de noche en una gasolinera Pemex. En ese tiempo tenía 27 años. Acababa de quedarme sin empleo y estaba buscando algo que me permitiera mantenerme sin complicaciones. Fue una prima la que me avisó que estaban buscando a alguien para cubrir el turno nocturno en una gasolinera que estaba sobre la autopista, cerca del kilómetro 192. No era la zona más transitada ni la más bonita, pero era un trabajo estable, así que lo acepté sin pensarlo demasiado. La estación tenía lo básico: 3 bombas, una pequeña tienda con café, cigarrillos, botanas y refrescos, y un cuartito al fondo donde podíamos descansar entre turnos. Nada del otro mundo. Estaba rodeada por terreno baldío y monte bajo, sin casas, sin alumbrado público, ni un solo negocio cerca. Era un punto solitario, especialmente por las noches. Las primeras noches fueron tranquilas. Solo atendía a 1 o 2 vehículos por hora. Casi siempre eran tráileres, camionetas con placas de fuera o autos de gente que parecía llevar muchas horas manejando. En los ratos sin actividad, me quedaba en el cuartito viendo las cámaras de seguridad o tomando café. Pero todo cambió una madrugada. Yo estaba en el cuarto de descanso, como a las 2:30, cuando noté que una de las cámaras, la que apuntaba hacia la bomba del fondo, marcó movimiento. Me acerqué al monitor y vi que un coche blanco se había detenido frente a la bomba número 2. Era un sedán viejo, con las luces apagadas. Supuse que venía alguien a cargar, así que tomé mi impermeable, agarré la linterna y salí para atenderlo. Me acerqué al lado del conductor y pregunté con voz firme: «Buenas noches, ¿cuánto le pongo?». Nadie respondió. Me incliné un poco para mirar al interior del vehículo, pero no pude ver nada. Los vidrios estaban polarizados. Volví a preguntar, esta vez tocando la ventana suavemente con los nudillos. Y fue entonces cuando la ventana comenzó a bajar, lentamente. No había sonido, no había movimiento dentro del auto, solo la ventana bajando por sí sola. Me quedé quieto, observando con atención, y cuando por fin quedó completamente abierta, me di cuenta de algo que me paralizó por completo. El auto estaba vacío. No había conductor ni nadie en los asientos traseros. Todo el interior estaba oscuro, limpio, completamente desocupado. Me alejé un par de pasos, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Y justo cuando pensaba regresar al cuarto, el coche encendió sus luces, dio una vuelta por detrás de la tienda y se reincorporó a la carretera, alejándose sin que nadie lo estuviera manejando. Me quedé ahí parado, mirando cómo desaparecía entre la oscuridad. No sabía qué pensar. No era una broma, no era una ilusión. El auto realmente se había detenido, me había esperado y luego se había marchado solo. Esa noche no dormí ni un segundo. Después de eso, empecé a sentirme diferente. No asustado, pero sí en alerta constante. Había algo en esa gasolinera que no terminaba de sentirse bien. No lo podía explicar, pero cada noche, a partir de las 2, el ambiente se volvía más denso, más pesado. Unos días después,
Mientras revisaba las grabaciones anteriores en el monitor, noté algo que no había visto antes. Una grabación de la cámara número 3, justo al frente de la bomba más alejada. Mostraba algo extraño. En la imagen, por unos segundos, aparece una figura parada junto a la bomba. Era alta, delgada, vestida con algo que parecía una bata larga o un abrigo, pero sin forma clara. No se movía, no caminaba. Solo estaba ahí, como si estuviera esperando. Lo más perturbador fue que no tenía rostro. Era como si su cara estuviera completamente difuminada por la imagen o por la oscuridad. Y luego, desapareció. No se alejó, no giró ni se fue caminando. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera estado. Salí a revisar la zona de inmediato. Caminé con la linterna en mano, tratando de calmar mi respiración. Revisé cada rincón. No encontré nada, ni huellas, ni objetos fuera de lugar. Solo ese silencio denso que ya me resultaba demasiado familiar. Volví al cuarto y repetí el video al menos 5 veces. Esa figura estaba ahí. Era real. A partir de ese día, empecé a dejar anotaciones en una libreta. Lo hacía para tratar de entender si todo estaba en mi cabeza o si había un patrón en todo esto. Una madrugada, durante una tormenta ligera, sucedió lo que considero el punto más alto de todo lo que viví ahí. Eran cerca de las 3 de la mañana. La lluvia caía suave y había rayos a lo lejos. Yo estaba caminando hacia la planta de energía cuando vi algo por el rabillo del ojo. Me detuve y apunté la linterna. Ahí estaba esa figura otra vez, parada junto a la pared trasera de la tienda. Esta vez sí pude ver su rostro con claridad. Tenía la piel muy blanca, sin expresión alguna, como una máscara de cera. Los ojos eran profundos, vacíos, como si no tuviera alma. Y entonces levantó la mano lentamente y me señaló. El gesto fue suave, pero muy claro. No dijo nada, solo me señalaba, como si esperara algo de mí, o como si me estuviera eligiendo. Yo no me atreví a moverme. La linterna temblaba en mi mano. Sentía que si daba un solo paso, esa cosa se me iba a venir encima. Pero desapareció. Así, sin más. En un parpadeo. Como si hubiera sido solo una imagen puesta ahí para que la viera. Regresé al cuarto sin dejar de mirar hacia atrás. Cerré con seguro y me mantuve despierto hasta que llegó el amanecer. Al día siguiente le conté a un compañero de otro turno lo que había visto. Me miró en silencio, como si no le sorprendiera en lo absoluto. Después de un rato, me dijo algo que todavía tengo grabado en la cabeza. Muchos la hemos visto. Algunos se acostumbran, otros no regresan. Le pregunté si sabía quién era o por qué aparecía. Dicen que hace años hubo un accidente justo frente a esta gasolinera. Un coche se estrelló con un tráiler. Murió una mujer y su hijo. Desde entonces, de vez en cuando se aparece alguien. A veces es ella, a veces es el niño, y a veces algo que no sabemos qué es. Después de esa conversación decidí renunciar. Terminé mi última semana y no volví jamás a ese lugar. A veces, cuando paso por esa carretera de noche, desvío la mirada cuando veo la estación. No quiero volver a verla. No quiero comprobar si aún sigue ahí, esperándome. Porque siento, muy dentro de mí, que si me atrevo a mirar, esta vez sí se va a acercar. Y yo ya no quiero saber qué pasaría si lo hace. Hola, mi nombre es Elías. Soy de Guanajuato y estuve trabajando como despachador nocturno en una gasolinera Pemex durante casi 4 años. Esta historia que voy a contarte ocurrió en mi segundo año ahí, y por más que ha pasado el tiempo, no he podido sacármela de la cabeza. La estación donde trabajaba no era muy grande. Tenía 4 bombas, una tienda modesta y una oficina pequeña que compartíamos entre los que hacíamos turno de noche. Estaba ubicada a las afueras de un poblado llamado El Cubo.
sobre una carretera que no tenía mucho tráfico nocturno. La mayoría de los días, las horas entre las 2 y las 5 de la mañana eran completamente solas. A veces pasaban horas sin que llegara un solo coche. A mí me gustaba ese tipo de turnos. Siempre he sido más tranquilo de noche, sin tanto movimiento ni clientes exigentes. Me sentaba con mi termo de café, revisaba las cámaras o simplemente escuchaba música desde el celular mientras revisaba los niveles de las bombas. Me sentía cómodo, seguro, por lo menos hasta aquella madrugada. Todo empezó un jueves por la noche. Era un turno como cualquier otro. Mi compañero había pedido el día, así que yo me quedé solo en la estación. No me molestó. Ya había trabajado muchas veces así. Alrededor de las 11:30 atendí a un tráiler que cargó bastante diésel. El chofer era amable y platicamos unos minutos. Me deseó buena noche y se fue rumbo a León. Fue el último cliente de la noche. O al menos eso pensé. La madrugada avanzó sin novedades. El cielo estaba despejado y aunque hacía algo de frío, se podía estar afuera sin problema. Alrededor de las 2:40 me fui a la oficina a descansar un poco. Puse el celular a cargar y me recosté en la silla, sin dormirme del todo. Cerré los ojos apenas un par de minutos cuando escuché algo. Era un sonido seco, metálico, como si una boquilla hubiera golpeado contra el costado de una bomba. Me incorporé, tomé la linterna y salí. No había nadie. Caminé por toda la zona de carga. Las bombas estaban en su lugar. No había vehículos, ni luces, ni movimiento. Todo completamente en calma. Me quedé un momento quieto, observando hacia la carretera. A lo lejos, se veía la línea tenue del asfalto y un par de árboles a los lados. Nada inusual. Volví a la oficina, aunque no me recosté otra vez. Me senté frente al monitor y empecé a revisar las grabaciones. En la cámara número 1, justo en el ángulo donde apuntaba hacia la bomba más cercana a la carretera, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Por unos segundos, se ve a un hombre parado junto a la bomba. Estaba de espaldas, con una camisa blanca muy sucia y jeans oscuros. No se movía, solo estaba ahí, de pie. El problema es que yo acababa de estar afuera hacía apenas un minuto. No había nadie. No escuché pasos. No vi ningún coche llegar. Regresé el video varias veces. El hombre aparecía. Se quedaba ahí por 10 segundos. Y luego ya no estaba. No se fue. No caminó. Simplemente desaparecía entre un cuadro y otro. Apreté los dientes. Me levanté. Salí otra vez con la linterna, ahora revisando toda la zona con más calma. Nada. Todo seguía igual. La gasolinera en completo silencio. Pasé el resto de la noche sin quitarle los ojos al monitor. Cada sombra, cada movimiento, lo revisaba 3 veces. No volví a ver nada. Pero la imagen de ese hombre ahí parado, tan quieto, se me quedó grabada en la cabeza. La noche siguiente regresé al turno con una mezcla de miedo y curiosidad. Me decía a mí mismo que tal vez había sido un error en la cámara o una grabación antigua que se filtró. Pero en el fondo, algo me decía que no era así. Y no me equivoqué. Esa madrugada, alrededor de las 3, estaba dentro de la tienda preparando café cuando escuché un golpe más fuerte. Esta vez no fue metálico. Sonó como si alguien hubiera pateado la base de una de las bombas. Salí corriendo con la linterna en alto. Y ahí estaba. Era el mismo hombre del video, parado junto a la bomba 3. Tenía la camisa aún más sucia, manchada como con aceite o tierra. Su cabello estaba pegado a la frente, como si estuviera empapado de sudor. Y aunque era de madrugada y la temperatura estaba baja, no parecía tener frío. Lo observé desde unos metros. No se movía, no me miraba. Solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera esperando algo.
¿Se le ofrece gasolina?, le pregunté, intentando sonar normal. No hubo respuesta. Me acerqué con cautela, manteniendo la linterna apuntada hacia sus manos. No sabía si estaba armado o si era una persona que necesitaba ayuda. Pero cuando estuve a menos de 2 metros, sentí algo extraño. El aire se volvió denso. El silencio era total. Ni los grillos se oían. Y entonces el hombre levantó la cabeza. Tenía el rostro cubierto de sangre seca. La mitad de la cara parecía golpeada o desgarrada. Sus ojos eran completamente blancos. No había vida en ellos, solo vacío. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. Y en ese instante, la figura dio un paso hacia mí. Corrí. Me metí a la tienda, cerré la puerta con seguro y me encerré en la oficina. Apagué todas las luces, bajé el volumen del celular y me quedé ahí, quieto, respirando con dificultad. No volví a escuchar nada esa noche. Cuando salió el sol, salí con cuidado. No había nadie, nada fuera de lugar. Esa mañana pedí un día libre. Después de eso, comencé a investigar. Pregunté a algunos vecinos del pueblo cercano, pero no muchos sabían o querían hablar. Fue hasta que le pregunté a un señor que entregaba agua a la gasolinera que me enteré de algo que cambió todo. Me dijo que, muchos años atrás, un hombre murió justo ahí, en esa estación. Fue un pleito por gasolina, me explicó. Dicen que un cliente no quiso pagar y se agarró a golpes con el despachador. El tipo se cayó, se golpeó la cabeza con la bomba y se murió en el acto. Desde entonces, algunos lo han visto volver. Le pregunté si él lo había visto. Yo no, pero no me acerco mucho de noche. A esa hora, ese lugar no está solo. Volví a trabajar una semana después. Me sentía nervioso, pero necesitaba el empleo. Me prometí a mí mismo que, si volvía a ver algo extraño, pediría mi cambio de turno o incluso renunciaría. Pero no volví a verlo durante varias noches, hasta que sucedió algo que terminó por convencerme de irme. Era casi fin de mes. Había terminado el corte de ventas y me disponía a sacar las bolsas de basura. Eran como las 4 de la mañana. Salí con una bolsa en cada mano y me dirigí al contenedor que estaba a un lado de la planta. Y entonces lo escuché. Una voz, justo detrás de mí. ¿Me puedes ayudar? Me detuve en seco. Solté las bolsas y giré con rapidez. No había nadie. La luz de la tienda iluminaba una parte del terreno. El resto estaba en sombra. Caminé hacia la zona de bombas mirando con cuidado. El viento soplaba leve, pero no movía nada. El silencio era espeso. Y entonces vi algo que me hizo helarme por completo. En el cristal de la tienda, justo en la parte más baja, se reflejaba claramente una figura detrás de mí. Giré en seco, pero no había nada. Volví a mirar el cristal. Ya no había reflejo. Dejé todo y me encerré en la oficina. Pasé el resto de la madrugada escribiendo una carta de renuncia. La dejé en el escritorio del encargado con las llaves encima. No volví más. A veces paso cerca de esa gasolinera. Ya no está en funcionamiento. Cerró unos meses después. La estructura sigue ahí, abandonada, con grafitis en las paredes y ventanas rotas. Algunos dicen que nadie quiso volver a trabajar ahí por las cosas que pasaban de madrugada. Yo no sé si era un fantasma, una aparición, o simplemente algo que se quedó atrapado en ese lugar. Lo que sí sé es que, esa madrugada, cuando escuché esa voz detrás de mí, no era una alucinación. No fue mi imaginación. Era real, y no quiero volver a encontrarme con eso nunca más. Si alguna vez tienes que trabajar en un lugar completamente solo, de noche, en una gasolinera vieja, no ignores las señales. No todos los clientes que llegan de madrugada están vivos. Hola, mi nombre es Mateo.
Soy originario de San Luis Potosí y durante casi un año trabajé de noche en una gasolinera Pemex ubicada a las afueras del municipio de Villa de Zaragoza. Lo que me pasó en ese lugar aún me persigue cada vez que cierro los ojos, y no importa cuánto tiempo haya pasado, no lo olvido. Todo comenzó a finales de 2019. La estación estaba un poco alejada del pueblo, sobre un tramo recto de carretera donde no había muchas casas ni luz pública. Lo único que rodeaba el lugar era monte seco, algunas bardas de piedra desplomadas y un camino viejo que se dirigía hacia un rancho abandonado. Durante el día la estación tenía bastante movimiento, pero por la noche era otra historia completamente distinta. Después de las 11, pasaban largas horas sin que se detuviera un solo coche. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana y me encontraba solo la mayoría del tiempo. Al principio me parecía perfecto. Siempre me ha gustado la tranquilidad y las madrugadas eran justo eso: silencio, espacio para pensar y tareas sencillas. Pero desde las primeras noches noté algo en el ambiente, algo que no se podía ver, pero que sí se sentía. Era como si el lugar se llenara de tensión a medida que se acercaban las 3 de la madrugada. La primera señal de que algo fuera de lo normal ocurría me llegó una noche mientras estaba acomodando algunos registros en la oficina. Eran poco más de las 3 cuando escuché pasos. Sonaban lentos, con un ritmo constante, como si alguien caminara entre las bombas. Me puse de pie, tomé la linterna y salí con calma. No había nadie. Caminé hacia la zona de carga, revisé alrededor y verifiqué que no hubiese ningún coche. Todo parecía normal. Volví al cuarto algo confundido, pero sin darle mucha importancia. Apenas me senté cuando los pasos se escucharon otra vez. El mismo ritmo, la misma dirección. Esta vez salí más rápido, girando en dirección al sonido. Vi a una figura alejarse por el costado del local. Era alguien alto, delgado, y parecía estar vestido con ropa oscura. Caminaba con tranquilidad, como si conociera perfectamente el lugar. Le hablé con voz firme y clara, preguntándole si necesitaba algo, si podía ayudarlo con gasolina o indicaciones. La figura no respondió, ni se detuvo. Me apresuré para alcanzarlo, pero al doblar la esquina, ya no había nadie. No escuché pisadas alejándose ni vi rastro alguno. Solo estaba la carretera vacía, el monte en silencio y una sensación muy fuerte de que algo no estaba bien. Me quedé quieto un momento, respirando profundo, y regresé al cuarto tratando de convencerme de que tal vez alguien solo estaba cruzando por ahí. Esa misma semana, poco antes de las 4 de la madrugada, escuché el timbre del baño. Es un botón que los clientes presionan cuando la puerta está cerrada. Me pareció extraño porque no había visto que llegara ningún vehículo. Salí con la linterna y caminé hasta la puerta del baño. Toqué con los nudillos y pregunté si todo estaba bien ahí adentro. No recibí ninguna respuesta. Esperé unos segundos, volví a tocar, pero el silencio era absoluto. Me agaché para mirar por debajo de la puerta, aprovechando el pequeño espacio entre el piso y el marco. No se veía ningún movimiento, ni sombra alguna. Metí la llave con cuidado y abrí lentamente. El baño estaba vacío, todo en su sitio. No había señales de que alguien hubiese estado ahí. Regresé al cuarto y revisé el sistema. El registro mostraba que el botón del baño se había activado exactamente a las 4:12 de la mañana. El timbre no fue producto de mi imaginación. Había sido presionado por alguien o por algo. Pasaron varios días sin incidentes. Empecé a relajarme un poco, pero una madrugada ocurrió algo que terminó por sacarme completamente de balance. Eran cerca de las 3:30. Yo estaba en el cuarto de registros, revisando los turnos anteriores, cuando la cámara número 4
la que apunta hacia un costado del edificio. Detectó movimiento. Cambié la vista del monitor para observar con más detalle. En la pantalla se veía una figura parada junto a la pared. No se movía. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera mirando hacia la ventana lateral del cuarto, justo la ventana que tenía detrás de mí. Sentí cómo se me erizaba la piel. Me giré muy despacio y me acerqué a la ventana. La cortina era delgada y por el tipo de tela dejaba pasar un poco de la luz exterior. Levanté apenas un extremo de la tela y miré hacia afuera. No había nadie. Volví la vista al monitor. La figura seguía ahí. Y entonces, como si supiera que yo la estaba viendo desde adentro, giró lentamente la cabeza en mi dirección. No tenía rostro, donde debería haber ojos, boca y nariz. Solo había una superficie lisa, como si su cara estuviera cubierta por una tela blanca que se estiraba sobre su piel. Era como ver una máscara viva, pero sin ninguna expresión, sin forma humana. Me quedé congelado frente al monitor. Y en ese momento, la imagen parpadeó, se distorsionó unos segundos y la figura desapareció. Apagué todas las luces del cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté con el café en la mano, temblando ligeramente, y esperé a que amaneciera. Un par de días después, le conté lo que había visto a uno de los mecánicos que trabajaba por las tardes. Le pregunté si conocía la historia del terreno o si sabía si habían pasado cosas raras ahí antes. Me miró en silencio unos segundos. Luego me dijo con voz baja, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara: cuando yo era niño, aquí no había gasolinera. Esto era un terreno baldío donde la gente venía a tirar basura. Era un lugar abandonado, sucio, pero también peligroso. Se decía que aquí dejaban cuerpos, que durante la época más violenta traían a las víctimas en camionetas y las enterraban entre la maleza o simplemente las dejaban tiradas. Tragué saliva con dificultad. Le pregunté si alguien había encontrado algo cuando construyeron la estación. Me respondió que hubo rumores, que incluso se hablaba de restos hallados durante la excavación, pero que nunca se hizo público. Nadie quiso detener la obra porque el negocio ya estaba pactado. La estación se construyó y con el tiempo la gente se olvidó del pasado del terreno. Yo no pude olvidarlo. Mi última noche ahí fue la más intensa. Eran las 3:01. La mayoría de las veces, la actividad extraña comenzaba justo después de esa hora. Esa madrugada me sentía inquieto. No podía quedarme sentado. Caminaba de un lado a otro dentro del cuarto. El silencio era total. De repente, escuché cómo alguien pronunciaba mi nombre. La voz venía desde la puerta principal de la tienda. No fue un susurro, ni una voz cualquiera. Era una voz firme, tranquila, pero que se sentía demasiado cerca, como si quien me llamaba ya estuviera dentro del local. Me levanté de inmediato, tomé la linterna y salí hacia la tienda. No había nadie. Me giré para regresar al cuarto y fue entonces cuando lo vi reflejado en la ventana. Esa misma figura sin rostro estaba parada justo detrás de mí, inmóvil, observándome en silencio. No me giré. No quise enfrentarme a eso otra vez. Entré al cuarto, cerré con seguro, apagué las luces y me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando al monitor como si eso me protegiera. Esperé a que saliera el sol, y al terminar el turno, entregué las llaves sin decir una sola palabra. No volví más. Desde ese día no acepto trabajos de noche, mucho menos en estaciones de gasolina alejadas. Y si alguna vez paso cerca de ese lugar, trato de no mirar en dirección a las bombas, porque en el fondo siento que si lo hago, esa cosa sin rostro volverá a buscarme, y esta vez no solo se quedará observando. Hola, mi nombre es Sergio.
No voy a decir el lugar exacto, pero durante un tiempo trabajé de noche en una estación de gasolina. Desde mi primer turno ahí sentí algo raro. No era un miedo cualquiera, ni una sensación pasajera. Era como si el ambiente me rechazara, como si, desde el momento en que puse un pie en ese lugar, algo hubiera comenzado a fijarse en mí. Los primeros días me dediqué a lo normal. Acomodaba producto en la tienda, revisaba niveles de combustible y mantenía todo limpio. A esa hora casi no pasaban autos, a veces ni uno en toda la madrugada. Solo el viento, el zumbido de los focos y el frío que se metía hasta los huesos. Una noche, cerca de las 3:20, escuché algo que me hizo dejar todo lo que estaba haciendo. Fue un sonido leve, pero claro, como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio del mostrador exterior. Me acerqué con cuidado y no vi a nadie. Caminé hacia la entrada con la linterna. Miré en dirección a las bombas, pero todo estaba completamente solo. Me quedé de pie unos segundos y regresé al interior. Justo al cerrar la puerta, escuché de nuevo ese mismo sonido. Esta vez fue más largo, más arrastrado, como si lo hicieran con intención. Salí otra vez, con el corazón acelerado. Me acerqué al mostrador desde afuera, giré hacia la zona de los baños, y fue ahí donde vi algo que no debía estar ahí. A unos metros de distancia, de pie en el borde del terreno trasero donde ya no llegaba la luz, estaba alguien. No se movía, no hacía ruido, solo se quedaba ahí, completamente quieto, en una postura que no parecía normal. Lo primero que pensé fue que tal vez era un cliente o alguien que se había perdido. Pero entonces lo noté. La figura estaba iluminada desde atrás por uno de los postes de luz y no proyectaba sombra. El suelo estaba claro. Todo a su alrededor tenía sombra, excepto él. Esa parte me dejó paralizado. Me quedé mirándolo durante unos segundos, tratando de entender lo que tenía enfrente. Pero entre más tiempo pasaba, más me sentía observado. Había algo en ese cuerpo delgado, en esa forma estática, que me hacía sentir vulnerable, como si estuviera expuesto a algo que no entendía. Me retiré sin decir palabra. Cerré la puerta desde adentro, puse el seguro y no volví a salir esa noche. Los días siguientes me esforcé por no pensar en lo que había visto. Me convencí de que había sido una ilusión, un reflejo, tal vez una persona que pasó sin que yo lo notara bien. Pero una semana después, volvió a aparecer. Eran las 3:40. Estaba acomodando los refrescos del refrigerador cuando escuché que algo se movía afuera. No un ruido fuerte, más bien fue esa sensación de que algo había cambiado en el ambiente. Me levanté lentamente, me acerqué al cristal y lo vi cruzar caminando entre las bombas. Era el mismo cuerpo delgado, los mismos brazos colgando a los costados, la misma forma de caminar arrastrando los pies. Esta vez sí lo pude ver con más claridad. Su ropa era oscura, mal ajustada al cuerpo, como si le quedara grande. La cabeza parecía cubierta por algo, pero no era una capucha. Era como una superficie lisa, sin forma definida. Lo que más me perturbó fue que, a pesar de que la luz le daba de lleno por detrás, su cuerpo seguía sin proyectar ninguna sombra sobre el piso. Pasó entre las bombas, se detuvo frente al poste más alejado y permaneció ahí, con el cuerpo apuntando hacia la tienda. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que tomar asiento. No podía dejar de mirarlo, pero tampoco me atrevía a moverme. Era como si cualquier acción de mi parte pudiera provocar algo peor. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se fue caminando en dirección al campo. No hizo ruido al alejarse, simplemente se fue desvaneciendo en la oscuridad. No pude volver a trabajar en paz después de eso.
Otro día, cuando fui a cerrar la puerta trasera del baño, encontré algo más. Las luces del baño estaban encendidas. La puerta estaba abierta. Pensé que tal vez la había olvidado así, pero al acercarme, vi que el espejo del lavabo tenía marcas de dedos. Eran 5 líneas, rectas y profundas, como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio con fuerza. No era suciedad. El resto del espejo estaba limpio. Lo revisé con la luz de mi linterna, pero no había nadie, ni rastro, nada. Cerré el baño con seguro y no volví a abrirlo de madrugada. La última noche que pasé ahí fue la peor de todas. Yo estaba en la parte interior, cerca del área del café, cuando escuché un golpe seco en la puerta trasera. No fue un golpe accidental. Fue como si alguien hubiera empujado la puerta con el puño. Agarré la linterna, salí al pasillo y me acerqué con cuidado. La puerta estaba abierta de nuevo. El aire estaba completamente quieto, pero algo se sentía mal. Avancé unos pasos más. Al doblar la esquina, ahí estaba, el mismo ser, parado junto al muro bajo que rodea la estación. Ya no estaba lejos. Lo tenía a menos de 10 metros de distancia. Su cabeza seguía sin rostro. Su cuerpo seguía sin sombra. Pero esta vez, lo más aterrador fue lo que noté al mirar al suelo. Yo tampoco tenía sombra. Me giré para revisar la luz. El foco del poste estaba funcionando. El suelo frente a mí tenía sombra de los estantes, de los objetos, pero mi cuerpo no proyectaba nada. Era como si me la hubieran quitado. Volví a mirar al ser. Seguía inmóvil, con los brazos colgando. No se acercaba, no hablaba, solo permanecía ahí, esperando. No pude resistir más. Di media vuelta y regresé al interior de la tienda. No volví a salir. Esperé en silencio, mirando el reloj hasta que dieron las 6 de la mañana y llegó el relevo. Esa fue mi última noche en ese lugar. No volví a hablar con nadie de lo que vi. No me interesa buscar explicaciones. Lo único que sé es que si alguna vez trabajas de noche y ves a alguien parado bajo una lámpara, sin sombra, sin rostro, no lo mires demasiado tiempo y nunca permitas que se acerque, porque si lo hace, podrías perder más que tu sombra. Si alguna de estas historias te puso la piel helada, no estás solo. Aquí recopilamos testimonios reales de quienes han vivido lo imposible, en silencio, bajo la luz de una estación. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que otros no se atreven a contar, porque la próxima historia podría ser la tuya.